Academia Mexicana de Ciencias. Buenas tardes a todos. La Academia Mexicana de Ciencias y el Colegio de la Frontera Norte les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de ingreso del doctor Carlos Guillermo Vélez Ibáñez como miembro correspondiente. Nos acompañan en el presidium la doctora Cristina Puga Espinosa, coordinadora de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comisión de Membresía de la Academia Mexicana de Ciencias, en representación del Consejo Directivo. El doctor José Manuel Valenzuela Arce, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte. El doctor Carlos Vélez Ibáñez, nuevo miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora María Ángela Rodríguez Nichols, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Toma la palabra el doctor José Manuel Valenzuela, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un honor participar en esta ceremonia. Agradezco su presencia y de manera especial quiero darle la bienvenida presentando a la doctora Cristina Puga Espinosa, coordinadora de la Comisión de Membresía en Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias, a la doctora María Ángela Rodríguez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y al doctor Carlos Vélez, nuestro homenajeado. Para el Colegio de la Frontera Norte representa un evento de enorme significado el participar en conjunto con la Academia Mexicana de Ciencias, una instancia creada en 1959 con el objetivo de reconocer trayectorias de investigadoras e investigadores caracterizadas por su creatividad, por su compromiso con la investigación, por hacer visible aquello que Sir Wright Mills definía como la imaginación sociológica y que tiene que ver con la capacidad para colocar nuevas preguntas frente a los grandes desafíos que vivimos en nuestras sociedades, y particularmente el hacer viable una academia y una investigación que tenga como compromisos no únicamente hacer la investigación más rigurosa, que es una responsabilidad ineludible, sino también colocar una apuesta ética dentro del trabajo que realizamos. Una academia así con compromisos, una academia que se involucra de manera clara con los grandes problemas, con los grandes desafíos, con los grandes avatares que vivimos. Es por eso que hoy les doy la más cordial bienvenida y en breve haremos una mención más explícita de lo que significa el reconocimiento que hoy se entrega al doctor Carlos Vélez Ibáñez, un gran amigo de nuestra institución, un gran amigo de todas y todos aquellos que se han preocupado por los asuntos fronterizos, pero no solo. Ya veremos que la perspectiva transfronteriza del doctor Vélez Ibáñez lo coloca en diversos escenarios, no solo geográficos, sino también en distintos posicionamientos, en distintos lugares de interpretación de nuestras realidades, con una mirada transfronteriza que le caracteriza. Entonces, reitero mi agradecimiento por su presencia, mi agradecimiento a la Academia Mexicana de Ciencias
y mi agradecimiento a quienes hicieron posible que hoy se diera este muy merecido reconocimiento al investigador y al amigo Carlos Vélez Ibáñez. Muchas gracias. Gracias, doctor Valenzuela. A continuación, la doctora María Ángela Rodríguez presentará la semblanza del doctor Vélez. Muchas gracias. Hablar de la obra del doctor Carlos Vélez Ibáñez es un enorme honor. Tengo una amistad con él de más de 20 años, amistad académica y amistad personal, y he seguido pues toda su trayectoria. Voy a comentar dos obras porque esas dos obras son seminales y ahí quedaron los hilos que él ha tejido a lo largo de su vida académica. La primera obra es la obra de él en Ciudad de Nezahualcóyotl, donde estudió las redes de poder. Cuando se acerca Carlos a estudiar las redes de poder en Ciudad de Nezahualcóyotl, hace cosas que verdaderamente son asombrosas. Desde mi punto de vista, establece el cómo, cuándo y dónde, y primero cómo se construye el consenso, ese consenso del que hablamos tanto, pero que decimos muy poco respecto a cómo se construyen estas redes de poder y cómo se establecen los mecanismos de exclusión, de cooptación. Todo esto documentado con una etnografía densa, con una etnografía muy rigurosa, viviendo in situ. Y entonces yo traté de establecer esta reflexión viendo qué hizo y cuál es la vigencia y la importancia de lo que hizo. Voy a hablar de la importancia de la obra. La obra es básica y fundamental para estudiar el clientelismo, que el clientelismo es un fenómeno político que pues, nos ocupa en la actualidad. El clientelismo forma parte importantísima de la cultura política mexicana. Es decir, él no estudia el clientelismo en Ciudad de Nezahualcóyotl, sino que esto tiene inferencias que permiten además entender no solo a México, sino a todas las sociedades que tienen esta base en su cultura política. En este caso, se me ocurre a mí comparar la obra del doctor Vélez con la del gran antropólogo holandés Anton Bloch. Estudiaron los dos estos mecanismos de mediación, de caciquismo y de compadrazgo, que son claves en la cultura política. Bloch estudió la mafia siciliana, pero los dos en paralelo estudian todo lo que es la raigambre histórica de estos fenómenos que es necesario, digamos, dilucidar y estudiar. Bueno, otro punto fundamental de la vigencia y de la manera como él aborda este estudio son las redes sociales. En ese momento el estudio de redes era un estudio que pues empezaba, no se sabía que esto iba a tener las repercusiones que tiene, y pues resulta que todos estamos insertos en redes, en las redes sociales. Las redes son indispensables para todo. Al-Qaeda funciona como una red, el narcotráfico funciona como otra red, ¿no?, de intercambio, de distribución, de comercialización. Bueno, entonces el libro es muy importante. Además, bueno, voy a seguir sobre la importancia. El doctor Vélez tiene una particularidad: hace estudio objetivo, pero también se conecta con la emoción en una tensión muy interesante, muy inquietante, muy sugerente. Desde entonces, desde que hizo la investigación en Ciudad de Nezahualcóyotl, él trabajó con perspectiva de género, cosa que ahorita es relevante e indispensable, pero que él hacía desde entonces. Entonces, siempre a mí me llamó mucho la atención eso, porque pues, es un hombre feminista
sí, y que lo fue sin que ni siquiera existiera el movimiento feminista todavía. Bueno, ahí quedaron hilos que tejió después. Encontró en sus informantes en Ciudad de Nezahualcóyotl que eran migrantes que habían estado en los Estados Unidos, y él empezó ya de una vez a pensar en la cuestión transfronteriza. Luego quedaron, en esto del papel de las mujeres, estudió las tandas como circuitos de crédito rotativos que permiten también entender pues cómo es que viven los marginados. Estas tandas las estudió de manera amplísima y rigurosa, y pues nos muestra una cantidad de cosas que él llama rituales marginales, que son la base y el sustrato cultural de la cultura política que se vive en la actualidad. Bueno, ¿qué otro hilo quedó allí? El de fondos de conocimiento. También encuentra cómo estas personas que migran con sus fondos de conocimiento, y esos fondos de conocimiento son los que permiten sobrevivir en condiciones en las que no es posible sobrevivir, y cómo, digamos, el actor social, todo este espacio del actor social, él recupera para el análisis al actor social, cómo el actor social se mueve con estos recursos y encuentra maneras de enfrentar situaciones que vistas desde una perspectiva de la antropología o la sociología muy estadística no podría verse. Él le da carne etnográfica a toda esta realidad y la analiza con profunda maestría. El otro libro al cual me voy a referir para mostrar un poco, digamos, la pluralidad y la diversidad de miradas del doctor Vélez es el libro de Visiones de Frontera. Este libro de Visiones de Frontera, en él está la enorme preocupación de documentar en los Estados Unidos y pues ante la aplastante hegemonía de la cultura anglo, la importancia que ha tenido la cultura mexicana en los Estados Unidos. Comienza ese libro haciendo estratigrafía, como un arqueólogo, se va a las sociedades prehispánicas, muestra todas las rutas de comercio, las rutas de intercambio, y bueno, echa por tierra todo ese mito de que el suroeste mexicano y el sudoeste de los Estados Unidos estaban casi vacíos, y demuestra cómo eran unas culturas con alto desarrollo, incluso con sociedades hidráulicas, como la profunda conexión entre Mesoamérica y el norte, como en esa preocupación de construir fronteras, ¿no? Entonces muestra, como dije, y también dialoga con la historia, que es una de las ventanas más a través de las cuales nos lleva, dialoga con la arqueología, dialoga con la literatura de los chicanos y mexicanos en los Estados Unidos, dialoga con las personas que han trabajado las cuestiones educativas allí, en algo muy bello que él llama la distribución de la tristeza. Aborda todo el problema de pandillas y de condiciones miserables que no permitirían, pandillas, drogadicción, bueno, todo lo que conocemos, lo que es la violencia del norte de México, en la frontera, y cómo, a pesar de los pesares, la gente tiene resiliencia y es capaz de sobrepasar la adversidad. Eso es una maravilla. Entonces él habla desde un personaje de novela, desde un arqueólogo con los materiales de campo. Déjenme contarles que me llevó al Templo Mayor y me mostró todo lo que
él estaba documentando, porque yo he conocido el proceso de su trabajo a lo largo de todos estos años. Hicimos esa visita al Templo Mayor y ahí hasta se tiraba en el suelo y me iba mostrando las piezas, como mira, y esto pasó, y esto se encuentra también en Nuevo México. Entonces su necesidad de construir fronteras, porque él piensa pues que la frontera es algo impuesto y que naturalmente eran dos regiones completamente compenetradas e imbricadas, tanto México como los Estados Unidos. Entonces puedo decir que él solo encarna la interdisciplina, cruza, así como es transfronterizo, cruza de la arqueología, la historia, la literatura, con un análisis bakhtiniano, y ve a toda la problemática como un hecho social total, múltiple y diverso a la manera de Marcel Mauss. Eso es, digamos, mi aporte, mi lectura de su obra y de lo que he recibido de él en la amistad, porque además nunca ha dejado de estar presente en México, en coordinación con investigadores. Aquí está Arturo Santamaría, aquí estoy yo, acabamos de publicar un libro juntos. Él siempre está preocupado de las visiones de aquí y de allá. Gracias. Gracias, doctora Rodríguez. A continuación, la doctora Cristina Puga dirigirá unas palabras y hará entrega del diploma correspondiente. Muy buenas tardes a todos. Doctor José Manuel Valenzuela, secretario académico del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Carlos Vélez Ibáñez, Regents Professor, director fundador de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, profesor de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de la misma universidad, detentador de la Cátedra Presidencial por su contribución a la vida local y distinguido miembro de nuevo ingreso a nuestra academia. Doctora María Rodríguez Nichols, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Estimados amigos, el doctor Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, envía a todos ustedes un cordial saludo y sus más sinceras disculpas por no estar hoy aquí. Como coordinadora de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comisión de Membresía de la Academia Mexicana de Ciencias, el doctor Urrutia me ha conferido el honor, la responsabilidad de dar al doctor Carlos Vélez Ibáñez la bienvenida a nuestra asociación como miembro correspondiente. Esta figura, la de miembro correspondiente, reconoce la trayectoria y obra de investigadores distinguidos radicados fuera de México que han contribuido a desarrollar la ciencia en nuestro país. Con el ingreso de los miembros de este año, ascienden a 2.657 los miembros de nuestra academia, de los cuales 2.553 son miembros regulares y 104 los miembros correspondientes, entre ellos 10 premios Nobel. Como he dicho antes, dos son los criterios más importantes que la Academia toma en cuenta para incorporar un nuevo miembro correspondiente. Uno, su destacada trayectoria intelectual. El otro, su compromiso con el trabajo académico que se desarrolla en nuestro país. El doctor Vélez Ibáñez, en ese sentido, resultó un candidato excepcionalmente idóneo. Leo algunos párrafos de su semblanza que comprueban esta idoneidad. El doctor Vélez Ibáñez nació en Nogales, Arizona. Realizó sus estudios profesionales y de posgrado en la Universidad de California en San Diego y obtuvo el grado de doctor en 1975. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California del Sur y más tarde fue profesor de dicha universidad en 1975.
y catedrático del Departamento de Antropología de 1976 a 82. En 1982 ingresó al cargo de profesor de antropología en el departamento de esta disciplina de la Universidad de Arizona en Tucson, donde fue fundador del Instituto de Antropología Aplicada hasta 1994 y cuando aceptó el puesto como decano de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de California, Riverside, de donde es profesor emérito de antropología. Allí fundó el Centro de Estudios sobre las Américas y el Instituto Ernesto Galarza, entre muchas otras entidades académicas de investigación. En 2005 se incorporó a la Universidad Estatal de Arizona como profesor presidencial y después de 6 años fundó la Escuela de Estudios Transfronterizos y en 2012 fue nombrado Regents Professor, el nombramiento más alto que se otorga a un académico del sistema universitario de Arizona. A lo largo de su destacada trayectoria de investigación, el Dr. Vélez Ibáñez ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Es Fellow de la American Association for the Advancement of Science, Fellow del Center for Advanced Studies in the Behavioral Science en Stanford, medalla del premio Bronislaw Malinowski de la Sociedad de Antropología Aplicada, ganador del premio Robert B. Textor por excelencia en la antropología anticipatoria de la Asociación de Antropología Americana y nombrado como uno de los 100 hispanos más importantes de los Estados Unidos en 1997, entre muchos otros honores. Su colaboración con la comunidad mexicana es extensa. Como lo ha hecho ya notar la doctora Nichols, ha publicado libros en español con colegas mexicanos y fue asesor en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS del Golfo, en el premio anual de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Fue también jurado en las tesis doctorales en Antropología Social en el CIESAS y titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán en 2009. Ha dado cursos y seminarios en diversas instituciones mexicanas, tanto en el CIESAS como talleres de investigación en el estado de Guerrero y en el Colegio de la Frontera Norte. En el programa de posgrado de la Escuela de Estudios Transfronterizos ha integrado a más de 12 estudiantes de posgrado de nuestro país. Su muy extensa obra, que comprende 8 libros de autor, 7 libros como editor y alrededor de 70 artículos y capítulos en libros, ha estado orientada al estudio de la región transfronteriza entre Estados Unidos y México, región de tránsito de trabajadores migrantes, pero también de desarrollo de una cultura singular en la que se funden viejas y nuevas generaciones de mexicanos que viven en ambos lados de la frontera y que en muchas ocasiones han debido remontar enormes dificultades de supervivencia. Las cartas de presentación, primer paso del proceso de nominación, firmadas por los doctores Tonatiuh Guillén y José Manuel Valenzuela Arce, ambos del Colegio de la Frontera Norte, María Ángela Rodríguez Nichols del CIESAS y Rodolfo Stavenhagen del Colegio de México, son las que se leen para tomar la decisión, hicieron énfasis en los estudios hechos por el doctor Vélez sobre la región transfronteriza como un espacio atravesado por una ecología común y por redes de intercambio. Los estudios sobre el lenguaje como metáfora cultural y sobre la resiliencia de los habitantes de la frontera enfrentados a condiciones de extrema desigualdad y precariedad. Rodolfo Stavenhagen anotó que la pregunta ¿cómo puede el ser humano sobrevivir en condiciones de desigualdad cuando no debería?, ha llevado al doctor Vélez Ibáñez a estudiar con instrumentos explicativos semejantes a los usados para la frontera a los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl. Esa es tal vez la región transfronteriza que corresponde a la Ciudad de México. En un momento en que la población de origen mexicano está sometida al escrutinio político y enfrenta una nueva oleada de desconfianza en los Estados Unidos, el brillante trabajo antropológico del doctor Vélez Ibáñez
cobra una importancia adicional. Por eso, y por todo lo dicho aquí esta mañana, es una gran satisfacción para las ciencias sociales el reconocer con esta ceremonia la contribución del Dr. Vélez al conocimiento de la población transfronteriza. Sí, les pediría yo que se pongan de pie. Doctor Carlos Vélez, es un honor para la Academia Mexicana de Ciencias recibirlo como miembro correspondiente y me honra hacerle entrega de este diploma. Bienvenido, muchas felicidades. Gracias. Gracias, doctora Puga. A continuación, el doctor Carlos Vélez dictará la conferencia de Netzahualcóyotl Aztlán, una migración intelectual de un peregrino transfronterizo. Solicito a los miembros del presidio, si son tan amables, de tomar sus lugares. Muy buenas tardes, tengan todos los aquí presentes. Muchísimas gracias por acompañarme en este día tan especial para mí y mi familia. Pero más allá de mi familia y de su servidor, este honor también tiene una función simbólica, pero también real. Es decir, que este reconocimiento del primer antropólogo americano y el primer antropólogo extranjero, y más importante para nuestra gente hacia al sur, al norte de la frontera, de nuestra población mexicana, de origen mexicana de los Estados Unidos, porque es un tipo de una goma que siempre hemos tenido todos, pero ahora en este día se expresa por este gran honor. Quisiera extender mi más profundo agradecimiento al doctor Jaime Urrutia y claro a la doctora Cristina Puga Espinosa, representando a la Comisión y también a la Academia Mexicana. En especial quiero agradecerle a la doctora María Ángela Rodríguez Nichols, una buena colega y estupenda investigadora de las vidas cotidianas y rituales transfronterizas y transnacionales, y quien inició la nominación. Sin ella esto no hubiera pasado. Mil gracias, mi estimada. Quisiera también expresar mi sincero agradecimiento al doctor Tonatú Guillén López, presidente del CONEF, que junto con su institución me brindó el apoyo necesario, sin el cual mi nominación no se hubiese logrado, y a quien le debo un libro transfronterizo también que lo he entregado. Mis estimados doctores Rodolfo Stavenhagen y José Manuel Valenzuela, a quienes admiro y respeto por sus importantes contribuciones al entendimiento del mundo transfronterizo, también les agradezco el apoyo crucial que me brindaron durante este proceso. A todos mis colegas aquí presentes, doctor Escobar, mi estimado Arturo Santamaría, mi estimada Alison Lee, que fue estudiante de mi esposa, doctora María, ya iba a decir González. María Luz Vélez Cruz, no, Cruz Torres. A todos presentes, muchos de ustedes, a quien no tengo tiempo de reconocer, pero todos en un modo u otro han sido clave para mi formación y desarrollo de mi carrera. Para todos mi agradecimiento más profundo. Finalmente, aprecio más que todo la presencia de mi hija Nayeli Vélez Cruz, una estudiante extraordinaria en sistemas complejos, y a la antropóloga más valiente y experta que yo conozco, mi esposa, la doctora María Luz Cruz Torres. El título de mi ponencia de Netzahualcóyotl Aztlán, una migración intelectual de un peregrino transfronterizo. La misma pretende exponer una breve narrativa de mis formaciones antropológicas,
delineando el papel que ejercieron algunas personalidades claves tanto en mi formación como en el desarrollo de mis varios intereses teóricos y mis investigaciones centradas en el trabajo de campo y cómo esta formación en conjunto se tradujo en hechos académicos institucionales concretos hasta el presente. Nezahualcóyotl no se refiere específicamente al gran poeta e intelectual del siglo XV, rey de Texcoco, sino a la ciudad situada enseguida del DF y famosa por una reputación estereotípicamente desagradable. Y aquí comienza el cuento de desarrollo, porque francamente en 1971, yo como estudiante de posgrado participando en un programa especial de verano del Colegio de México, no tenía ninguna idea ni conocimiento de esa ciudad. Y no fue sino por coyunturas accidentales y circunstancias no planeadas que llegué a visitar la ciudad por invitación de un grupo de teatro Los Mascarones. No sé si se acuerdan de Los Mascarones, que presentaban funciones bastante políticas en muchas partes de los alrededores de México, incluyendo Ciudad de Nezahualcóyotl. Me decían los miembros del grupo que la gente hablaba como yo. O no sé si sería porque mi castellano tenía un sonsonete sonorense o por los modismos de clase trabajadora de Tucson, Arizona, mi pueblo de veras natal, porque francamente nací en Nogales, Arizona por accidente. Mi mamá estaba en cita con su servidor y estábamos visitando parientes en Magdalena, Sonora, y al regreso a Tucson, de donde es mi papá y la familia anterior, le tocó el parto a mi mamá, y antes de llegar a Tucson ya no podía aguantarse y entonces tuve que nacer en el hospital de San José, enseguida de la barda de la frontera. Y me decía mi mamá que la ventana del hospital estaba enseguida de la barda de la frontera y yo estaba en una cuna con los pies hacia el sur y con la cabeza hacia el norte. Entonces mi pueblo natal, en verdad. Sin embargo, acepté la invitación en esa, como le dice la gente, como antropólogo naciente, y en esa primera visita noté las difíciles condiciones, tanto ecológicas como sociales, en que vivían los habitantes. Pero también noté que en las paredes de las casas de tabiques grises había frases pintadas en negro que leían: no paguen huelga, abajo con los fraccionadores, y finalmente, viva Zapata. Y regresamos a Nezahualcóyotl en un minuto. Una parte fundamental de mi formación durante este primer verano fue a conocer a Miguel Ángel Palermo, antropólogo extraordinario, que fue mi suerte sin igual, porque durante sus clases teóricas y estudios de campo me introdujo a una forma de antropología material que no existía en mi programa de posgrado en la Universidad de California en San Diego. Junto con las contribuciones de Eric R. Wolf, su gran amigo y colega, Palermo tuvo una influencia clave en mi formación como antropólogo. Los enfoques de Palermo en los sistemas de clase económicos y ideas formativas de Wolf sobre ecología política, y en especial su gran obra Los pueblos y culturas de Mesoamérica, ejercieron una gran influencia en mi desarrollo intelectual. A esta formación teórica debo añadirle mi entrenamiento en metodología cuantitativa como parte de mi programa de estudios en la Universidad de California San Diego. Estas coyunturas entonces estructuraron en parte mi primera visita a Nezahualcóyotl, y por los siguientes 3 años me dediqué en diferentes temporadas a realizar mi primer trabajo de campo. En ese entonces, con una densidad de 17,000 personas y un crecimiento de 17,000 personas por kilómetro cuadrado y un crecimiento de 10,000 personas al mes, la ecología física y humana de la ciudad resultaba muy problemática. La mayoría de los habitantes provenían de las colonias urbanas del DF, el 52% si me acuerdo de la cifra, y el resto en su mayoría provenían de los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y también, aunque un número minúsculo, del norte del país: Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. En algunas de las 72 colonias se conformaban a la ciudad de Nezahualcóyotl. La tasa de muerte de niños entre 0 y 4 era del 75%, mientras que los 550,000 habitantes en ese entonces tenían escasez de agua potable, falta de drenaje, y durante las temporadas de lluvia las aguas negras que abordaban la perífera de la ciudad y inundaban las colonias, causando múltiples enfermedades.
También durante los periodos de sequía, cubrían la ciudad de mezclas de polvo y materia fecal seca que soplaba sobre la población cuando bajaba el nivel de las aguas. Las condiciones de salud eran desastrosas, con altísimas tasas de enfermedades pulmonares, diarreas, lesiones de piel y otras enfermedades como la tifoidea y difteria. Estas condiciones se hicieron peor diariamente debido a la presencia de cientos de perros utilizando las calles y lotes vacíos como inodoros, mientras la problemática de la basura desechada por la multitud de gente se combinaba para crear un desastre ecológico. Todas estas condiciones se hacían más precarias debido a la presencia de las autoridades y fuerzas policíacas corruptas y inútiles. Pero de todos los males que existían, los peores eran el subempleo, los empleos sin paga y la plaga de conflictos creados por las ventas de múltiples del mismo lote de terreno a diferentes personas. Y en algunos casos el mismo lote se vendían hasta 16 veces. Aunque estos lotes carecían de drenaje y agua potable, como mencionaba anteriormente, la gente creaba sus propios medios para adaptarse y electricidad a sus propias casas. Y también se tiene que decir que la gente se organizaba mismo ellos, brigadas de limpieza, no por el municipio, sino por la misma gente y sus redes sociales que usaban como el fomento de crear una organización local. Por los siguientes 3 años, en diferentes temporadas y a veces durmiendo sobre una cama hecha de una puerta montada sobre 4 tabiques, gocé de la vida con muchas de las familias nobles y luchadoras y otros no tanto. Pero de ahí, en medio de todos los problemas, pude notar que también había redes sociales muy densas, compuestas por relaciones múltiples que promovían patrones de intercambio, redes sociales de apoyo y relaciones de reciprocidad. Estas redes sociales, algunas sagradas, algunas otras profanas, en el mejor sentido antropológico, incluían desde el compadrazgo hasta la cooperación económica entre la gente. Como lo demuestran los siguientes diagramas, cada relación de un módulo de individuo tiene múltiples conexiones a otros individuos. Este nomás es solo módulos de un individuo individual. Ahora nomás se tiene que imaginar que cada individuo en esa red tiene lo mismo. Entonces esas son las redes básicas de la comunidad local. Y por eso digo que la reputación del Nezahualcóyotl es desafortunadamente estereotípico. Como lo demuestran los siguientes. Y cada relación dual, por ejemplo, nomás entre 2 personas, tiene múltiples relaciones entre 2 personas, como le enseño aquí. Estas redes se pueden multiplicar con cada matrimonio, con cada bautizo, con cada comunión y con cada acto de reciprocidad que expanden y al mismo tiempo sirven como plataformas familiares para el desarrollo de los niños. Si en estas relaciones no existieran prácticas informales como las tandas o cundinas que todavía se organizan y que funcionan como fuentes de fondos para invertirse en objetos para revenderlos, para el financiamiento de celebraciones y ritos como son la Navidad, los cumpleaños, bodas, y simplemente para pagar las cuentas que se vencían cada mes o para comprar tabiques para construir sus casas en el estilo de módulo. Ahora, está titulado Señor García, expresidente y chavista, no tiene que ver con el expresidente de Venezuela. Pero debajo de cada relación surgen 2 procesos, uno cultural y otro teórico. Es decir, el proceso cultural se refiere a la formación, desarrollo y expresión de la expectativa que generan las relaciones de confianza. Y esta es como una construcción cultural mexicana y en general latinoamericana. Son parte importante de la vida cultural de una gran mayoría de las personas de origen mexicano que viven también en los Estados Unidos y en especial en la región transfronteriza. En realidad, mis primeras investigaciones le deben mucho a la magnífica obra de la doctora Larisa Núñez Alfa, quien como resultado de su trabajo de campo que realizara en la Cerrada del Conde, una barriada de la Ciudad de México, publicará su libro 5 años antes que yo publicara el mío sobre el Nezahualcóyotl, y en el cual ella describe el uso de las tandas también. En esa, entonces, me di cuenta que mucho del capital social estaba basado en la confianza, y aunque esta era en cierto modo muy precaria, funcionaba como un mecanismo de adaptación antes de la falta de capital económico.
Así, mucha de la gente vivía su vida organizando fiestas en sus casas los domingos, asistiendo a comer en las casas de amigos y familiares, participando en ritos como las quinceañeras o la Sagrada Comunión, o creando una semblanza de paz en medio de la violencia diaria, donde los policías apagaban las luces de la ciudad para arrestar y a robarles el dinero a los trabajadores cuando se bajaban de los autobuses, después de ganarse un salario miserable durante el día laborando en lo que podían. Esa fue en parte un crisol emotivo, psicológico y social, y más que todo una experiencia cultural sobre el cual comencé a entender el cómo y el cuándo a dos preguntas que siempre había querido contestar, y las cuales el trabajo de Nessa les dio forma y marco de referencia. Estas preguntas originales eran simplemente cómo el ser humano puede sobrevivir en condiciones severas cuando no debía de poder hacerlo. 2. Y cómo el ser humano puede tener éxito en condiciones severas cuando no debía de poder tenerlo. Al final de este trabajo me introdujo a otro aspecto histórico, la migración de oaxaqueños y de braceros. Muchos de los braceros regresaron a Oaxaca y de ahí migraron a Nessa, donde pudieron utilizar sus nuevas técnicas de construcción adquiridas, como por ejemplo el señor de la fotografía. Un dato interesante es que algunos de los braceros participaron en las huelgas organizadas por César Chávez en California y pudieron usar esa experiencia para fomentar movimientos sociales en Netzahualcóyotl. Pero de mis estudios y del contacto con los ex braceros surgió también una inquietud intelectual, que quizás debido a los conceptos tan limitados que se utilizaban para entender a la región del suroeste de los Estados Unidos, del norte de México, no eran suficientes para desarrollar mis ideas. En cierto modo, la metáfora descriptiva y el apodo con que me bautizaron la gente de Netzahualcóyotl concretó la metáfora y mis intereses tan fronterizos y transnacionales. La metáfora con la cual me describían era réplica de mexicano, imitación gringa. Y mi apodo, el chicano. Y me decían, oye chicano, no creo que tú eres de la CIA. Y yo le decía, sí, Chicano Intelligence Agency. Pero al final, un librito surgió de este trabajo en Netzahualcóyotl, la política de lucha y resistencia. Retorno a Aztlán. La segunda parte del título de mi ponencia de Netzahualcóyotl Aztlán se refiere al místico y mítico origen y espacio de la población náhuatl en el norte, aquí presentada por un mapa francés dibujado en 1609 y con muchas faltas geográficas identifica a Aztlatlán. Bueno, como ven, el mapa está muy mal construido. La Florida está por aquí, y Aztlatlán está aquí, y aquí está más o menos el Pacífico Dice. Bueno, pero sin importa, lo que importa es que se menciona en 1609. Los orígenes del concepto de Aztlán fueron muy importantes para el desarrollo del movimiento chicano, que abrazó la idea de que México mismo se había originado en el norte. Es por esta razón de que en las luchas culturales y educativas del movimiento chicano se creó un tipo de racionalización para explicar la presencia de la población de descendencia mexicana en los Estados Unidos antes de que existieran los Estados Unidos. Este movimiento entonces estimuló el retorno a las raíces al sur y Aztlán en el norte, como parte de una narrativa que tuvo muchas implicaciones académicas para su servidor. En mi caso, y con la influencia de otros colegas chicanos como Diego Vigil, Roberto Álvarez, Octavio Romano y muchos más anteriormente, Américo Paredes, comenzamos a concentrarnos en una narrativa más transfronteriza sobre nuestros orígenes, pero más importante sobre las relaciones y conexiones ecológicas, económicas, sociales, culturales y políticas. Estos fenómenos se presentaban dentro de una dinámica de movimiento de poblaciones del sur al norte y del norte al sur, desde el pasado hasta el presente. Y eventualmente me sirvió para el desarrollo de un concepto más regional de ecología política que yo nombro como la región del suroeste de Norteamérica.
Aquí les comparto una versión de las rutas de contacto postuladas por Whiteland, quien tomó seriamente esta dinámica transcontinental durante las épocas prehispánicas. Y lo más interesante de esto es que Jane Hill, una antropóloga en lingüística, ha comprobado que lo siguiente, que la familia utoazteca del norte, que básicamente consiste de toda esta región, que esa familia lingüística del norte es más temprana que el utoazteca mesoamericano. Eso tiene una implicación obvia, es decir, que hubo transmisión del utoazteca mesoamericano hacia el norte muy temprano, junto con la agricultura y también básicamente con qué, con el maíz, calabaza, chile y frijol. A mi regreso a los Estados Unidos, en 1974, ejercí mi primer puesto académico en UCLA. Comencé una vez más a querer explorar las dos preguntas originales claves y con los datos, hallazgos y publicaciones antropológicas sobre mesa, comenzó entonces a aplicar estas preguntas a la vida cotidiana de nuestras poblaciones de origen mexicano en Estados Unidos. Básicamente, usando la misma metodología cuantitativa y cualitativa, inicié el primer estudio transfronterizo sobre las tandas, incluyendo participantes desde Chiapas hasta el estado de Washington. Afortunadamente para mí, en ese entonces, Camilo García Parra, un totonaco magnífico, hoy gran psicólogo y antropólogo en la Universidad de Veracruz, había ingresado como estudiante de posgrado en el Departamento de Antropología sin un documento legal. Él trabajaba desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, trabajando en teatros y luego tomando sus cursos en antropología. Acabó su curso de estudio en antropología del doctorado y luego el doctorado en psicología experimental. Es una persona del otro mundo, de veras que es del otro mundo. Y había ingresado como estudiante total. Sin embargo, lo contraté como asistente de investigación y conseguí que pudiera realizar muchas de las entrevistas en las varias regiones de México. Con la gran ayuda de Camilo pudimos realizar uno de los primeros estudios transfronterizos que conectaba a las poblaciones separadas por una línea impuesta hace más de 2 abuelas pasadas. Cada abuela que vive 80 años apenas hace 2 abuelas. Si de veras entiende que fueron nomás hace 2 abuelas y no 160 años, quiere decir mucho más cotidianamente. Introduje otro concepto para poder entender el porqué de las tandas y de la confianza. Los trabajos de Gregory Bateson fueron muy útiles porque sus teorías explican que el aprendizaje de construcciones cognitivas sí tienen éxitos en el comportamiento, y si tienen éxitos en el comportamiento cotidiano, como las de confianza expresadas por relaciones de reciprocidad positiva. El concepto se aprende a aprender con cada práctica y, como se dice en inglés, learning to learn. Las tandas sirven como ejemplo de una práctica cotidiana entre muchas, a través de las cuales se refuerza la confianza, y desde este punto de vista, la confianza se puede apreciar y entender mejor teóricamente dentro de varias otras prácticas cotidianas mexicanas, mediante las cuales se efectúan millares de interacciones. Mis análisis de las tandas elucidó una vez más la importancia que tienen las redes sociales, la dinámica del desarrollo del capital social, económico y cognitivo para el aprendizaje de la confianza culturalmente. Los trabajos que se publicaron en inglés en 1983 y en español en 1993, y luego otra versión más amplia con datos y teorías nuevas en 2010, me llevaron a una conclusión muy importante. De entre más de 130 tandas, que incluía la muestra estudiada desde el estado de Washington a Chiapas, con un total de 1.300 participantes, solamente el 0.005 cometió fraude o no pagaron su contribución sin sustituirse. Las implicaciones de este dato estadístico son varias. Una, la fuerza, sacrificio y habilidad de la gente para predicir en el futuro. Psicológicamente es muy importante. El papel fundamental que desempeñan las redes de confianza con el proceso de adaptación en contextos urbanos
como lo son Ciudad de Nezahualcóyotl, Los Ángeles, Seattle o cualquier ciudad urbana. Tercero, el papel especial y crítico que desempeñan las mujeres en la transmisión de su conocimiento a las futuras generaciones. 4. El hecho de que estas prácticas refuerzan el proceso de aprendizaje y crean y desarrollan confianza en la confianza y la confianza en sí mismo. Este diagrama representa una tanda con algunas de las relaciones. Ahora, de aquí surgieron las otras. Recientemente mi querida e inteligente hija Nayeli Luz Vélez Cruz, quien en muchos modos ya ha sobrepasado a sus padres teóricamente, me ha enseñado que las nuevas teorías de adaptaciones complejas que interrogan el concepto de evolución evolutivo dentro de varias disciplinas como la son la genética, antropología, sociología y psicología evolucionaria, que los conceptos de desarrollo por Bateson son muy útiles para entender y representar las dinámicas de la evolución cultural, que resulta de la interacción entre el comportamiento, las creencias humanas y sus diversas implicaciones para las mutaciones biológicas y culturales, y no más entre una de ellas, la expansión de las coyunturas sinápticas del neocortex. Entonces las implicaciones de aprender a aprender son enormes. Además de eso, el refuerzo y también la expansión de las funciones ejecutivas cerebrales. Pero todas estas relaciones se distribuyeron con densidad y fuerza y convicción. Y tanto el conocimiento de sus limitaciones como también de sus fuerzas me llevaron a participar en 1978 en un caso legal sobre las esterilizaciones de las mujeres mexicanas en Los Ángeles, California. Un gran número de mujeres mexicanas, quizás alrededor de 1000, fueron esterilizadas sin conocimiento en diferentes hospitales de la ciudad. El hospital donde se practicaban la mayoría de las esterilizaciones fue Los Angeles County Memorial Hospital, un hospital central sirviendo a muchas mujeres mexicanas. La razón principal que motivó a que se realizara este número tan alto de esterilizaciones sin permiso fue la gran histeria creada por los medios de comunicación y comentarios de académicos sobre la bomba de población, y específicamente sobre el aumento demográfico en las poblaciones mexicanas. Durante los años 70, que se indica en esta figura como el número de personas nacidas en México y en el crecimiento del número de personas nacidas o residentes en los Estados Unidos. Pero como se ve en esta figura, el aumento se debía principalmente a la tasa de reproducción entre ciudadanos y residentes y no a raíz de la migración. Entonces la histeria fue la razón más clave por esta. Busca tener cambios todavía. Mira. Y yo por dentro sí siento mucha tristeza. Recordar pues, ¿sabes? Pero tengo tristeza. This baby boy became a citizen 1 minute ago. His mother does not have immigration papers. Oh, they should be sterilized to save taxpayers. Something drastic must be done about population growth. The doctor walked in and said, "We cut your tubes." And I said, "Why?" He goes, "Well, you signed for it." I said, "Me?" I go, "I don't remember nothing." And I didn't tell my family. I didn't tell anybody. They were extremely fearful, being told that you need emergency cesarean section to reveal blood pouring out of the leg. At that time, signing the consent for decoagulation. Some of them signed right in the midst of labor. Some of them don't even remember signing. Here it is, this young lawyer, and for the first time telling them, "Do you know you've been sterilized?" We are suing HEW for non-compliance or non-enforcement, non-monitoring of the sterilization regulation. It was just the beginning of the emergence of the civil rights movement in the Latino community. When we were talking about abortion rights, all of the issues of feminism at that time, the idea that somebody could be
forcibly sterilized, like seemed like something out of a mental institution out of the 1920s. The claim that we're part of a greater goal of sterilizing the Mexican population that immigrates to Los Angeles. I mean, I'm offended by that. That's not what we did. The way I felt when I was young, it doesn't change the way I feel in my heart now that I'm older. But it's there all the time. It's like when you bury somebody, you're always going to take care of them. Por un periodo de 6 meses realicé trabajo de campo utilizando las redes sociales y la confianza como ejes principales. Mi trabajo me llevó a la conclusión de que las esterilizaciones impactaron seriamente en la identidad de las mujeres mexicanas y tuvieron unos impactos severos en las redes sociales. En algunos casos, las redes se destruyeron completamente y en otros se debilitaron. La mayoría de las mujeres se aislaron de participar en los ritos y eventos culturales de las redes familiares y sociales. Hicimos una prueba comparativa entre el nivel de depresión investigada por un psiquiatra y el impacto social, y nuestra conclusión fue que entre más alto el nivel de depresión, más aislamiento social surgía, con una probabilidad de 0.005. Después de dar mi testimonio durante el juicio, basado en estas conclusiones, perdimos el caso porque el juez decidió que por una parte los doctores no hubiesen podido predecir los efectos de las esterilizaciones antes que las mismas se practicaran. La razón que brindó el juez fue que le tomó al antropólogo 6 meses para concretar sus conclusiones. Le hubieses tomado lo mismo o quizás más a los médicos para conocer los efectos de las mismas. Sin embargo, y como una consecuencia importante del caso, el gobierno federal modificó las reglas para el consentimiento informado de las esterilizaciones en todos los hospitales que recibían fondos federales. Jamás volví a participar. Unos años después del caso sobre las esterilizaciones, decidí aceptar una posición como director y fundador del Buró de Investigaciones en Antropología Aplicada en la Universidad de Arizona en Tucson, mi pueblo debe de aceptar. Allí, después de reclutar a 5 antropólogos, creamos el primer instituto dedicado a la antropología aplicada, organizado en 5 secciones que estaban dirigidas por cada uno por un antropólogo. Estas consistían de los estudios fronterizos, del desarrollo de la mujer, cultura y agricultura, cultura y educación, y los estados y también los estudios de basura, que se conducieron muchos de ellos aquí en México también. Eso surgió del Instituto de Antropología Aplicada. Por los siguientes 10 años creamos una dinámica que no se había visto anteriormente en la antropología aplicada, y conseguimos financiamientos de múltiples fundaciones e instituciones gubernamentales, federales y estatales. Realizamos proyectos sobre la producción de alimentos en África, el desarrollo de las mujeres mundialmente, desarrollamos el primer diccionario de Hopi en inglés. Entre los muchos proyectos que realizamos, uno fue clave e importante en el estudio intenso y aplicado de la comunidad de origen mexicano. Y este estudio fue el primer estudio de veras antropológico enfocándose en las redes sociales. De aquí surgió este patrón, en la cual el 65% de todas las familias mexicanas en Tucson, de la muestra de 75 hechas al azar, y también estructuradas por clase y por oficio, se halló que el 75% de todas las familias surgían de este tipo de patrón familiar, en el cual el intercambio, una vez más, las redes sociales, una vez más, y todos los aspectos de lo que yo reconocí en el Chalcue se duplicaban también en Tucson, Arizona, pero por personas no nomás recién llegadas, pero personas que habían tenido allí un tipo de raíz de más de 200 años. Entonces continuaron ese tipo de relación por muchos años también. Además,
de este tipo de hallazgo también reconocimos que la goma cultural para todo esto fueran en su realidad los círculos de ritos. Y los círculos de ritos eran de ver la goma manejada básicamente por las mujeres. Porque se puede dividir las rutas en dos partes básicamente, comenzando en Navidad y la mitad aquí en Pascua, y cada ciclo mayor se celebra también y se invita, claro, a las personas a las diferentes redes y también a los hogares, pero entre cada ciclo de bautizo hay fiestas, aniversarios, tandas, venta de Tupperware, cacería, cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es pero lo que se tiene que entender que estas están en las manos de mujeres y también son transfronterizas, porque muchos visitantes de Sonora también se incluyen. De aquí surgió también la conclusión de que la socialización de los niños de origen mexicano tenía que pasar por diferentes patrones de interacción para poderse establecer este patrón de identidad y de las expectativas de confianza entre 3 o más generaciones. También notamos que en un cierto punto, al nivel del impacto de la aculturación americana, que se consideraba muy fuerte, era menos de lo que nosotros creíamos. Segundo, la clave fue también, lo clave además de los ritos, fue también que dentro de todo el ciclo de familias también se compartían conocimientos que nosotros llamamos entonces fondos de sabiduría. Estos fondos de sabiduría también se transmitían a los hijos también y a las hijas. Entonces hubo una base cognitiva muy fuerte, básicamente distribuida por las redes de familia. Mediante de la formación de varios talleres también, entonces nosotros entrenamos a maestras y maestros de las escuelas para que ellos fueran los antropólogos de las casas y de las familias. Integramos entonces al mismo tiempo esos fondos de conocimiento en talleres de enseñanza en matemática, composición, computación, biología y botánica. Y así, y la implicación de eso fue que la mayoría de los estudiantes tuvieron mucho más éxito en su vida escolar. Decidimos en 1995, la doctora María Luz Cruz Torres y yo, decidimos que tomara el puesto como decano y ella como catedrática en antropología de la universidad en Riverside. Para mediados de los 90, el crecimiento de la población de origen mexicano en el suroeste de los Estados Unidos merecía la atención académica. Entonces comencé a pensar en cómo la antropología podía servir como un eje de estudios académicos. Aquí, por ejemplo, se ve las colonias, todas estas colonias son la mayoría en campos agrícolas, más de 550,000 personas, en la misma cantidad de personas en El Salvador cuando yo comencé a trabajar en El Salvador, pero la mayoría, el 90% de estas personas no eran documentadas. Como una fuente de uso para mejorar las vidas cotidianas de las miles de personas situadas en las nuevas colonias, representadas en este mapa. Al examinar las nuevas colonias de Nuevo México y en California, encontramos que las necesidades de sus habitantes eran a cierto nivel mucho más peor que las de Nezahualcóyotl. Enfocamos nuestros esfuerzos de investigación en dos valles agrícolas, el Valle de Coachella en California y también el Valle de Hatch en Nuevo México. Ambos valles padecían de las mismas necesidades de agua potable, falta de drenaje, falta de infraestructura y electrificación, y a lo cual se unían unas condiciones ecológicas como inundaciones frecuentes durante las temporadas de lluvia y el desempleo. Los habitantes, por ejemplo, aquí se enseñan el Valle de Coachella viviendo en 400 remolques. La mayoría de las personas viviendo en el Valle de Coachella, en California, en esta temporada, en estos remolques, eran purépechas. Y esos purépechas venían ¿de dónde? Del Valle de San Quintín en Ensenada. Gracias por la corrección.
Pero al mismo tiempo, y también carecían de la misma problemática de la basura y todo lo demás, la gente misma también se organizaba en brigadas de limpieza, y aquí está una señora Purebecha yendo a trabajar. Aquí está otro ejemplo también del Valle de Hatch, casi en la misma condición. Entonces formamos el centro y las secciones, otra vez, secciones de cultura y educación, aplicación de fondos de conocimiento, formación de cadres, estudiantes de investigación. El enfoque fue en entrenar a estudiantes de la secundaria, ser antropólogos de sus mismas comunidades y documentar todas las fallas que había de drenaje, agua potable, de electrificación, peligros de contaminación, y ellos presentaron sus reportes a los supervisores del condado, y hubo entonces un fomento de cambio por los trabajos de los estudiantes. Los cambios de trabajos y instituciones contribuyeron grandemente a expandir mi punto de vista intelectual y me permitieron obtener una visión teórica más amplia. Para poder entender los procesos y realidades que influyen en la vida diaria en las colonias. Por los siguientes años, y con las influencias de Michael Carney y Néstor García Canclini y muchos otros, formé concepciones más transnacionales y con certidumbre más transfronterizas. Y de esto resultó una obra, Visiones de la Frontera, que pretende ser una síntesis panorámica de la población en el norte de la región. Es precisamente en esta obra cuando comencé a referirme a la región como el suroeste de Norteamérica. Esta idea todavía continúo configurando y discuto brevemente en esta sección. El concepto está básicamente, es un concepto ecológico. Y aquí está la región, lo que yo llamo básicamente el suroeste de Norteamérica. No el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México, sino nomás unos datos muy pequeños. Comienza aquí, surge hasta acá y cruza la frontera, nomás viendo, por ejemplo, el desierto de Sonora, que es enorme, el desierto de Chihuahua, que es enorme, y este sitio azul, que es muy interesante, que se llama el archipiélago madrileño y consiste de más de 16 econichos. Lo importante de esta región es que desde la temporada prehispánica, por toda la época de los 400 años de la colonia y al presente, esta ecología ha servido como una fuente de implementar diferentes modos de producción. Durante la época de la colonial, por ejemplo, el sistema mercantil. Durante la imposición de la frontera, entonces el modo de producción industrial, pero comparten de la misma ecología. La región entonces tiene una pequeña realidad, la frontera, porque su efecto ha creado una división bifurcada repleta de grandes contradicciones que surgen a raíz de la insistencia nacional política y de las realidades económicas creadas desde el siglo XIX que estructuran los sistemas económicos. Porque tienen que entender también que la estructura integrada, asimétrica de esta región se estableció en el siglo XIX, no en el siglo XX ni en el siglo XXI. Ha continuado formándose con una intensidad por todos los procesos transnacionales. Ahorita les comento cómo. Los sistemas económicos y laborales que han sido los responsables por el aumento en modos de producción industrial en la región. Se creó una realidad transfronteriza económica, social, política, cultural y lingüística fundamentalmente asimétrica impuesta sobre ecologías comunes. Y claro que en este momento donde impera la globalización se ha ido incrementando esta integración de desigualdad de economía y labor transnacional. No importan las declaraciones que hagan los candidatos para la presidencia de los Estados Unidos, ya saben quién, la trompeta, que querían crear muros pagados por la gente mexicana. La actualidad es que se ha formado una economía de desigualdad integrada y esta realidad no se puede borrar sino más manejar. Simplemente examinando el tráfico humano que cruza esa frontera. Nomás les pregunto al auditorio, y si saben, no me digan
lo que quiero nomás es que piensen lo que es. ¿Cuántas personas cruzan esa frontera de las 2.000 millas por peatones, carros, camiones, ferrocarril, autobuses anualmente? Una cifra. Alguien que me tire una 11 cifra. millones. ¿Cuánto? 11 millones. Otra cifra. Si es especialista, no responde. ¿Cuánto? 200 millones. No. 150 millones de personas y peatones y cruzadas anualmente desde el 2013. En 2007 eran 90 millones de peatones no más. No, perdón, 60 millones de peatones no más. Ahora son 40 millones de peatones. Ahora, además de eso, cada exportación mexicana creada por las maquiladoras, el 40% de toda la exportación mexicana a los Estados Unidos es norteamericana. Entonces, esa integración incluye la exportación de producto americano a México, la reexportación a los Estados Unidos, con un valor más alto. Ahora, nos damos cuenta entonces de esta realidad con los estudios en las colonias del Valle de Nuevo México y por la explosión demográfica en todas las ciudades mexicanas. Tan pronto me surgió la idea de la conceptualización de la región del suroeste, decidimos mudarnos de la Universidad de California a la Universidad Estatal de Arizona en 2005. 5 años antes de que se redactara la famosa Ley 1070. Este retorno a Arizona, más que regresar una vez más a Aztlán, constituyó para mí una gran oportunidad para crear una escuela donde se pudiese aplicar los conocimientos aprendidos durante los últimos 40 años. Tomé el puesto como director del Departamento de Estudios Chicanas y Chicanos, y con el apoyo de mis colegas reclutamos una facultad con nuevas especializaciones en diferentes disciplinas. Fue así que por los siguientes años y durante estas varias etapas formando la actual Escuela de Estudios Transfronterizos en 2011. Aunque Arizona es el estado más conservador en asuntos de migración e inmigración, pudimos, mediante el esfuerzo conjunto de la facultad y con el apoyo del presidente de la universidad, Dr. Michael Crow, comenzar a echar a andar la escuela. La labor del presidente merece atención porque él reconocía y reconoce que la región, en términos económicos, ecológicos y laborales, está integrada asimétricamente. Pero más importante aún era que él también reconocía que el éxito o el fracaso de la población mexicana dependía en parte de las oportunidades que se les brindara para estudiar en la universidad. Y así nos hemos transformado en una fuente de sabiduría transfronteriza, de donde los estudiantes o miembros de comunidades muy diversas, el público en general y medios de comunicación pueden obtener la información necesaria para bien informarse sobre los asuntos políticos, culturales, lingüísticos, económicos y sociales. Y aquí este modelo se enseña. Y si ven, básicamente la estructura de la escuela es muy semejante a la estructura de todas las instituciones de investigaciones que he formado también. Este es nuestro logo. Crossing Borders Bailando, que representa a la región como un rompecabezas con sus pedazos fuera de lugar, pero con los colores de cada nación. El trompo bailando representa la dinámica transfronteriza que incluye los movimientos laborales, económicos, sociales, culturales y lingüísticos. Toda contra una pared de libros que representan los fondos de sabiduría que contienen los principios y estructuras del saber de la región. Así es, hemos creado un espacio muy singular y especial donde se concretan muchos de los conocimientos que he adquirido en mi viaje por esta jornada desde Nezahualcóyotl a Aztlán. Y aquí comienza otra migración intelectual y un peregrino transfronterizo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entramos a una fase de unos comentarios breves de mi parte y posteriormente comentarios que ustedes quieran hacer de esta excelente presentación que nos hace el doctor Carlos Vélez Ibáñez. Me interesa destacar algunas cosas que tienen que ver con su trayectoria intelectual. Particularmente el haber colocado esta dimensión de lo que sería los procesos a partir de los cuales se generaban estrategias de sobrevivencia, junto con otros trabajos en un proceso donde América Latina vivía cambios importantes. Esta gran transición de los mundos rurales con sus imaginarios bucólicos hacia los nuevos escenarios urbanos en los cuales no se abandonaba del todo ese imaginario anclado a los mundos rurales y que también pudo interpretar, entender, estudiar el doctor Vélez Ibáñez lo que serían distintas estrategias que implicaban no solo los asuntos que tienen que ver con la conformación de las redes sociales, sino también la construcción de resistencias y particularmente los procesos socioculturales como articuladores de esa resistencia, y en la cual yo añadiría que las mujeres tuvieron un papel muy importante en todo lo que fue esos nuevos escenarios de los llamados movimientos urbanos populares que se desplegaron justo durante el periodo donde él realiza su trabajo en Nezahualcóyotl y que tenía que ver con perspectivas que atravesaban la mirada sobre Callampas, Villa Miseria, las favelas, las zonas de paracaidismo, los barrios populares, toda esta dimensión donde efectivamente es la gran apuesta de esas redes, esa argamasa sociocultural, afectiva, que le fue dando sentido y que configuró claramente esta población sumamente precarizada, empobrecida, pero que supo generar muy importantes redes de resistencia social. Creo que el trabajo del doctor Vélez Ibáñez, al colocar estos grandes temas, nos ayuda a entender cómo el ser humano puede sobrevivir en condiciones en las cuales no debería poder hacerlo. Lo que vemos es que efectivamente, más allá de las grandes estrategias de biopolítica, de necropolítica y todas las grandes apuestas que estamos observando que afectan, que precarizan la vida humana y que muchas veces nos llevan a situaciones como las que estamos viviendo de jovenicidio, de feminicidio y de otras formas donde en nuestro país más de 130.000 muertos y desaparecidos es demasiada muerte innecesaria. Pero antes de la muerte artera están los procesos de precarización. Entender cómo ocurren y cómo se conforman estrategias de resistencia es un asunto central para poder realmente hacer trabajo, para poder realmente ofrecer propuestas, marcos interpretativos que vayan más allá de lo que sería propiamente el trabajo académico de gabinete y que nos ayudan muy claramente a establecer esa condición dialógica con lo que está las estrategias de sabiduría, como bien llamaron ustedes, que están generándose desde los actores sociales. El otro gran tema que me interesa destacar tiene que ver con el tema de la migración y el papel que ha tenido en términos de la conformación de redes, comunidades transfronterizas. De manera importante, yo destacaría el tema del programa Bracero, que aquí se señala con este personaje chavista, y cómo esta influencia del México de afuera, o de ese gran México, como le llamó don Américo Paredes, a pesar del intento de visibilizarlo desde distintos actores en nuestro país, que no que minimizaban o que les parecía demasiado kitsch la resistencia chicana, esa recuperación de Aztlán como un mito fundacional de la redefinición de una estrategia política, social, cultural, a partir de la cual se da esa reconstrucción identitaria del pueblo chicano, eso que no se entendía desde el lado mexicano, pero que por otro lado basta revisar un poco la historia para entender la profundidad de esa influencia de ese México de afuera, no solo lo que tiene que ver con esta, digamos, investigación tan importante de cómo va a influir incluso en estrategias de la resistencia social de Nezahualcóyotl, pero si pensamos en las deportaciones de la Gran Depresión de Estados Unidos, cerca de 500,000 de mexicanos,
que tiene que ver con la fundación, por ejemplo, de la Colonia Libertad en la ciudad de Tijuana. El nombre de Libertad no es gratuito. Muchos de estos deportados eran excombatientes villistas, zapatistas, magonistas, y la sangre todavía había olor a pólvora, que son deportados y que efectivamente fundan no solo esta Colonia Libertad, que eran las caballerizas del hipódromo dirigidos por un indio yaqui de nombre Manuel Yerma, sino que se vinculan con los primeros movimientos nacionalistas que se dan por empleos para mexicanos en Tijuana, que estaban acaparados por estadounidenses y europeos. Entonces esto, creo que el colocar esto nos da una perspectiva que el doctor Vélez Ibáñez nos ayuda a entender del papel tan importante de esos procesos migratorios y sus dinámicas y sus efectos transfronterizos. El tema mismo de ese impacto que tiene que ver con la propia comprensión de pensar lo que ocurre en ambos lados desde las dinámicas transfronterizas, me parece uno de los grandes aciertos y una de las grandes aportaciones del doctor Vélez Ibáñez a lo que tiene que ver con la comprensión de gran parte del debate contemporáneo en torno a la frontera. Efectivamente, estamos hablando de que para mediados de siglo habrá más de 132 millones de latinos en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos mexicanos. Esto implica no solo que será el lugar con mayor población latinoamericana, excepto Brasil, posiblemente de acuerdo con los datos, pero estamos hablando de manera muy clara de una reconfiguración del mapa político, cultural, social, donde entender las dinámicas de ese México de afuera, que ya tiene la mayor aportación, digamos, de remesas a nuestro país, ya supera el petróleo, entender el papel que esto juega en las dinámicas de nuestro país, como bien también lo ha señalado Tonatiuh Guillén, en el sentido de entender que INEGI comprenda que cuando hace el conteo de mexicanos no son 116 y se le está olvidando cerca de 32 millones que están al norte del Río Bravo y que son mexicanos y que tendríamos que considerar dentro de esa perspectiva transfronteriza que nos ayuda a entender el doctor Vélez Ibáñez, porque creo que algunos sectores, sobre todo los más conservadores de Estados Unidos, sí lo han entendido y lo han entendido mal. Y lo han entendido mal, como nos muestra toda esta estrategia que ha habido de esterilizaciones forzadas en la cual él se involucra, pero también lo ha entendido mal ese sector académico al estilo de Samuel Huntington, que decidió que la población mexicana era el principal enemigo para la seguridad de Estados Unidos, y sus grandes preocupaciones se construían no solo por el peso demográfico, sino porque a él le preocupaba que en el sur de Estados Unidos José hubiese desplazado a Michael como el nombre más común. Le preocupaba enormemente que los juegos de fútbol, la mayoría de la gente le fuera a las selecciones latinoamericanas cuando jugaban en Estados Unidos y no a la de Estados Unidos. Y le preocupaba que algunos mexicanos, chicanos, bilingües ganaran más que algunos blancos monolingües. Efectivamente, este estigma del idioma no ha terminado, pero el estigma se ha venido rompiendo. Todavía no es emblema, pero se ha logrado una transformación importante gracias a lo que ha sido la actuación de muchos intelectuales y a la propia lucha de esa población de origen mexicano en Estados Unidos, que ha logrado transformar muchos de esos marcos, no solo en el campo de la salud, sino también en el campo de la educación, que funcionó como un sistema de producción y reproducción de los sistemas de desigualdad social. Y esto efectivamente nos coloca frente a nuevos marcos de resistencia que hay que entender. Creo que esa es la gran luz de un trabajo como el del doctor Vélez Ibáñez, que nos ayuda a reposicionarnos para pensar en lo que queda por venir. Porque no solo es Huntington, y efectivamente esas voces conservadoras se activan de manera importante. Y en los últimos años hemos visto a Light Up the Border, Wake Up Washington, White Power, los Metal Militia, los American Border Patrol, los Minutemen, y distintas expresiones desde la ley 187, la Sensenbrenner, y todo esto que nos ayuda a entender que más allá de eso también hemos visto las movilizaciones más maravillosas de la población, las más grandes en la historia de Estados Unidos, que se dieron justamente frente a la ley Sensenbrenner, y todo esto nos coloca en una dimensión en la cual yo digo pensar México nos obliga a pensar, a posicionarnos también desde ese México de afuera. Que las remesas no es dinero que cruza fronteras, que las remesas son entramados socioafectivos, culturales,
el dinero para la madre, para el hijo, para la comunidad, que todo esto nos lleva a un entramado social que tiene esas estrategias, que tiene esos marcos afectivos, que tiene esos marcos de solidaridad, y que si no los entendemos perderemos una oportunidad muy valiosa para hacer frente desde lo que serían posicionamientos políticos, desde lo que sería el conocimiento académico, desde lo que son las estrategias que la gente sigue inventando, y a veces con mucho humor. El taco Donald Trump se ha convertido muy famoso ahora en Estados Unidos, un taco que inventó un taquero mexicano, y que él lo describe con muy poquito seso, mucha lengua y trompa de coche. Entonces, yo creo que desde ahí habría muchas cosas que podemos ver. Entonces, simplemente quiero decir que lo que tenemos es un gran acierto por parte de esta iniciativa de María Ángela, por parte del doctor Tonatiuh Guillén, que inmediatamente desde el Colegio de la Frontera Norte aceptó y dijo: impulsemos esto. Obviamente la Academia Mexicana de Ciencias, que es quien otorga, quien evalúa, el doctor Rodolfo Steinhagen, figura emblemática, que por cierto mi ingreso en la Academia también él me recomendó, y desde acá se lo agradezco. Y entonces con esto terminaría yo mis comentarios. Carlos, muchas gracias, y esperamos todavía muchas obras iluminadoras. Abriríamos el micrófono para quien quiera tomar la voz y hacer algún comentario. Este es el momento. Me encantaron. Bueno, ok. Decía que me encantó su conferencia. Me gustó mucho su conferencia. Me gustó mucho su conferencia y también su presentación. Yo tengo una pregunta. Los mexicanos, los mexicanos que viven en estos estados, Arizona, Texas, que eran mexicanos, eran parte de México hace 200 años, eso, no los que han migrado ahorita, ¿se identifican más con México o con Estados Unidos? ¿Con qué país? La última parte de su pregunta. Digo que la gente, los mexicanos que viven en estos estados desde hace 200 años, cuando eran mexicanos todavía, en la actualidad, ¿con quién se identifican más? ¿Con quién se identifican más? ¿Con México o con Estados Unidos? Esa es una pregunta muy importante, pero se tiene que responder en contexto, comenzando con el lenguaje. Mi generación perdió mucha de la capacidad lingüística en español simplemente porque en las primarias a nosotros nos pegaban por cada palabra en español que hablaban. Ahora, y eso se hacía con un bate de béisbol y se bañaban las puntas y se hacían agujeros y luego te pegaban por cada palabra. Pero nosotros creamos un juego del rey y la reina de la semana, a la persona a quien le pegaban más. Y yo fui el rey varias veces. Entonces, en cierto modo, esa pérdida de lingüística es parte del borramiento de la realidad de la población de origen mexicana en ese lado de la frontera que se construyó hace 2 abuelas apenas. Pero fue muy efectuoso porque nosotros no aparecemos ni en los libros de México ni en los libros norteamericanos. La única relación que yo tuve literariamente de niño fue un libro que se llamaba Carlos the Centipede, el 100 pies, Carlos el 100 pies en inglés. Además de eso, no existíamos y continuamos a no existir
pero el movimiento chicano tuvo mucho que ver con las contribuciones nuevas históricas que se han hecho, son básicamente construidos por nosotros que fuimos miembros del movimiento chicano y quienes se educaron en historia, antropología, sociología, psicología, etc. Entonces nosotros estamos creando las nuevas narrativas para restablecer otro tipo de narrativa, no una narrativa esencialmente nacionalista tampoco, sino una narrativa transnacional y transfronteriza en cual el enfoque es mejorar el conocimiento de los hechos de las poblaciones desde la temporada prehispánica hasta el presente, incluyendo los 400 años de la colonia. Eso es el mejor modo que le puedo responder. Yo quisiera si nos pudiera comentar sobre las estructuras de poder y el papel que juega la violencia, por ejemplo, en el Nezahualcóyotl, pero en las otras comunidades en las que usted ha investigado. Bueno, yo no los he investigado en el presente, gracias a Dios. Yo lo que observo nomás, lo que observo en la estructura cívica de México es una lucha enorme entre las fuerzas civiles cotidianas al nivel local contra las fuerzas influidas tanto políticamente como económicamente por los carteles, pero también en México la desigualdad continua dentro de la estructura de la economía mexicana. Entonces esa lucha siempre ha sido una lucha desde Benito Juárez y continua. Y las personas que se van a los Estados Unidos no se van porque quieren, van porque tienen. Pero en parte estas condiciones en la región transfronteriza se construyen por la desigualdad económica transfronteriza que está bien integrada. Y eso entonces tiene una implicación también lingüística. Por ejemplo, el uso de inglés por todos los estados transfronterizos mexicanos aumenta más y más y más y más y más y más. Esto es una indicación de una penetración global, no de los Estados Unidos, pero la penetración global económico representado por el inglés. Entonces hay muchas diferentes fuentes y estructuras que crean una desigualdad a la gran mayoría de la población mexicana, y eso se tiene que cambiar, obviamente. Bueno, yo quiero decirle al público algo que no tuve tiempo de decir en mi presentación, pero que me parece indispensable. Carlos es nieto de un héroe de la batalla del 5 de mayo. En esa medida yo encuentro que este reconocimiento es también un reconocimiento a un héroe cultural que le da voz a los sin voz en los Estados Unidos. Carlos, bueno, felicidades, bienvenido a la academia. Mi pregunta sería, tú que participaste tan activamente, participas en el movimiento chicano, ¿no? ¿Cuál es el futuro del movimiento chicano ahora que la migración ya no solo es de mexicanos, sino también gran parte de latinoamericanos, centroamericanos, y donde finalmente el gobierno ha institucionalizado esta nueva identidad de hispano o latino, ¿no? ¿Dónde quedan los chicanos? Bueno, es un doble filo, ¿no? Uno es político y demográfico, básicamente, y el término de hispano se inventó por la secretaria de Comercio durante la época de Richard Nixon. Entonces es un término inventado.
Además de eso hay otro aspecto del multiculturalismo. Desde el punto de vista, estos tipos de generalizaciones borran las identidades históricas. Yo no estoy hablando de lo mítico, Aztlán, ni nada de eso. Estoy hablando de las realidades históricas de las poblaciones que se borran usando tal terminología. Entonces, en cierto modo, la escuela de nosotros es un contrapunto a eso, no enfocando la mexicanidad nacionalista, sino de un punto de vista más demográfico, más antropológico, más sociológico, para poder crear una política que beneficie más grandes cantidades de la población de origen mexicano o centroamericano. Lo curioso del caso es que las fuentes de resistencia que se manifestaron, por ejemplo, durante las marchas, Washington, Los Ángeles, Phoenix, 300,000 personas marcharon. La gran mayoría de la organización de todas esas marchas en el suroeste de los Estados Unidos fueron por chicanos. Es decir, gente que había participado en el movimiento chicano de los 60, junto con sacerdotes, junto con pastores y más pastores de las iglesias pentecostales, que eran muy fuertes, y también grupos laborales, sindicatos, etc. En cierto modo, eso nos enseñó que para de veras tener una influencia política se tiene que reunir para ciertas metas, pero no se va a reunir simplemente por una identidad cultural falsa, hispana, latino, que me choca latino, hasta me aburre. Y para las pulgas de mi papá, que era sonorense completo, que en paz descanse, estoy seguro que diera maromas en su tumba. Nomás, por ejemplo, mi hermana tenía 7 años mayor que yo, era 7 años mayor que yo, y una vez la quiso visitar a un pretendiente irlandés, un muchacho irlandés, y le dijo mi mamá a mi papá, viejo, va a venir un muchacho irlandés a ver a Lucy, mi hermana. Mi papá dijo, no, nomás quiero puro sonorense aquí. Ahora, mi mamá dijo lo siguiente: espérate, viejo, que no te acuerdas que los irlandeses pelearon por nosotros. Ahora es en Tucson, Arizona, no en México, no en Guadalajara, en Tucson, Arizona, en 1952. Ahora, entonces esos conocimientos orales son los que se borran por las escuelas que nos han borrado, comenzando lingüísticamente, históricamente, antropológicamente, etc. Entonces el contrapunto de veras es educativo. Y por eso yo aprecio tanto a Michael Crow, nuestro presidente, porque él reconoce esos procesos de veras de borrar la historia cotidiana de un pueblo que lucha todos los días, tanto en Nezahualcóyotl como en Tucson. Mira, nos enseñaste algo muy importante, y cuando te pegaron por hablar español, eso no solo añadió algo a la cultura mexicana, ¿verdad? Porque añadió esa resistencia, ¿verdad? Pero eso también cambió como tú ves a la cultura mexicana. Eso cambió como los americanos ven a la cultura mexicana. Y también eso resulta en una cultura que se ha cambiado mucho por todos los años de resistencia, ¿verdad? Pero esa cultura es en el contexto mexicano y americano, no solo en los otros, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante.
Muy bien hecho. Esta señorita es mi hija. Extraordinaria. Bueno, doctor, yo tengo un gran agradecimiento no solamente por esta conferencia, pero toda la visión aquí planteada aquí. Fui estudiante en Riverside y a mí me iluminaste mi historia mexicana. Yo soy de Tucson. Bedoya, es Bedoya, Leí los primeros 5 páginas de Visiones Fronterizas y dije, ¿qué? Esto es mi familia también, ¿no? Gracias, porque sí había una falta de conocimiento en la generación de mi mamá. Mi abuelo en ese entonces ya era muy grande y también muy analizado por el trabajo que tenía. Entonces, para mí me iluminaste todo eso y me da mucho gusto. Regresando al comentario del doctor antes, del lado mexicano, y los alumnos no entienden la migración, no lo ven, es invisibilizado para ellos, ¿no? Entonces, para explicar los movimientos chicanos, para explicar todo el esfuerzo que siguen siendo los indocumentados, creo que esa noción de transnacional, transfronterizo, me ha ayudado mucho desde usted y el trabajo de Michael Carney. En conjunto fueron grandes maestros para mí. Y creo que sigue siendo muy productivo, porque sí hay esa noción, dificultad de mexicanos establecidos en los Estados Unidos, los nuevos indocumentados que llegan y no siempre hay solidaridad, ¿no? Entonces, y creo que tiene que ver con la misma historia borrado desde los libros de la primaria sobre las redes sociales, las redes intergeneracionales entre esos grupos sociales. Entonces, nada más bien un gran agradecimiento. Muchas gracias. Lo curioso del caso es que Alison, cuando platiqué con ella, me dijo y le pregunté, bueno, ¿de la familia de dónde es? De Tucson. Ah, sí. Y el apellido, y sabía que no era Lee, Bedoya. Le dije, muchacha, yo conozco toda la familia de Bedoya también. Lo curioso del caso para Alison es que estimuló en Alison también un reencuentro de sí misma. Y ese reencuentro nos pasa a todos. La diferencia es que ahora tenemos instituciones que insisten en recolectar lo perdido, pero también no tener un punto de vista chauvinista ni nacionalista. Esa es la gran diferencia. Si les parece, hacemos una ronda de una vez de preguntas para que den una reciente mirada para que podamos cerrar esto e invitarles a un brindis a tocar. Entonces, estaban anotados. Sí, bueno, yo nada más que quería decir, Carlos, que empecé a leer por ahí 79, 80 y me produjo una gran emoción, no tan solo mucho conocimiento, lo que tú decías en tus obras. Después confirmé que no era lo único que me emocionaba con tus obras, sino muchos estudiantes que te siguen, como yo decía, como un superstar de las ciencias sociales. Lo digo porque en un encuentro de NACS, la Asociación Nacional de Estudios Chicanos, que se reúne cada 2 años con los congresos, una vez en Sacramento, California, vi que estabas anunciado, yo no lo conocía, y vi que llegó una multitud impresionante de muchachos a escuchar, estudiantes de licenciatura, de doctorado, a Carlos. Y vi la emoción con la que lo escuchaban, sentados en el suelo, parados y aplaudiendo frenéticamente. Y bueno, entonces yo confirmaba que no tan solo nos da muchos conocimientos, sino también muchas emociones. Y bueno, quiero hacerte una pregunta, Carlos, que me preocupa mucho.
esta herida que no abrió Trump, que ha existido en Estados Unidos y que muchas veces divide a la comunidad, a un sector de la comunidad anglosajona con la comunidad mexicoamericana particularmente, se ha profundizado. Lo ves, lo observas en tu universidad, una mayor división, hay un mayor encono entre las comunidades debido a este discurso de Donald Trump. ¿Hasta dónde puede profundizar y hasta dónde puede durar esta herida que creo que está profundizando y ampliando este discurso político de Donald Trump? En cierto modo, lo voy a contestar en este modo. En cierto modo, Trump nos beneficia. Nos beneficia porque sí, por varias razones. Entre ellas, expresa como al 25% de la población norteamericana con esta actitud anti-mexicana, anti-migrante, ante todo. Y al saber el enemigo lo puedes tratar mejor. Eso es uno. Dos, yo le ruego a todas las diosas y los dioses que salgan como candidato republicano, porque la Hillary le va a dar sus buenas. Por esa razón. Ahora, en la vida cotidiana se ve constantemente esa expresión de Donald Trump. Les da un permiso a ese sector del pueblo norteamericano, que es un porcentaje del 25%. El resto de la población, a mí se me hace que tienen un punto de vista, oye, este está medio loco. Y deja de decirte, te lo puedo compartir específicamente. Como 3 veces a la semana, cuando no voy a la universidad, voy a Starbucks, que está en el mismo pueblo donde vive el famoso sherife George Biden. Y voy a Starbucks y me reúno con 5 ex policías de Chicago, italianos, que son muy conservadores. Y me dicen a mí, platicando conmigo, porque ya me tienen confianza, a mí me dicen el commie professor, el profesor comunista. Yo les digo los fascistas, tontos, dumb fascists. Pero nos llevamos muy bien porque estuvieron en el ejército, yo estuve en el ejército y convivimos así. Y me dicen, de su punto de vista, yo no sé de lo que está hablando Donald Trump sobre los mexicanos, porque yo nomás veo a mexicanos trabajando y no pidiendo. Entonces, los sectores, hasta los sectores conservadores, pero de ese tipo de conservadurismo que es muy católico, la mayoría de esta gente son católicos y tienen ese punto de vista más católico que conservador ideológico. Entonces Trump sirve como una fuente de descubrimiento, no nomás a nosotros, para el resto de los Estados Unidos también. Se descubre, se expresa públicamente ahora ese 25% que no se publicaba antes, que no se expresaba antes, menos en algunas partes chicas. En cierto modo, y se oye medio locón, pero a mí se me hace que nos beneficia. ¿Por qué? En parte porque crea una dinámica de organización política para nosotros. Arizona ahorita tiene el 33-34% de la población es de descendencia mexicana, no hispana, no latino-mexicana, ¿no? Esa población, en cierto modo, es muy interesante porque hicimos un estudio nosotros del impacto del 1071 a una muestra de personas que eran documentadas, no documentadas, residentes y ciudadanos, para ver cuál era el impacto del estrés del 1071. La población que sufrió más fue los ciudadanos americanos de descendencia mexicana.
tuvieron el estrés más alto. ¿Por qué? Porque todos hablan inglés y escuchaban lo que decían gente de este sector que manifestaban ese prejuicio contra el mexicano. Eso mismo, esa misma gente va a organizar política, porque estamos muy enojados, muy enojados. Y si tenemos que votar 2 veces, lo hacemos. Sí, doctor. Muchas felicidades. El número de mexicanos y descendientes de mexicanos es muy alto. Inclusive pienso que pueden decidir una elección. Si están unidos, no sé en qué grado tengan ese tipo de coordinación para tomar alguna decisión política importante. Yo creo que ellos pueden decidir de que llegue o no llegue Trump. Eso es un punto. Por otro lado, hay candidatos latinos, cubanos actualmente inclusive. ¿Qué posibilidad le ve usted de que en un futuro próximo un candidato mexicano, impulsado por estos grupos de mexicanos, pues pudiese llegar a la presidencia de Estados Unidos? Hay varios. Sí, hay varios. Hay varias personas que ya tienen una reputación nacional. Esa reputación nacional, por ejemplo, el secretario del Departamento de Labor. Hay otros en el Departamento de Comercio, etc. Hay políticos ya muy bien situados políticamente para tomar ese tipo de avance. El cubano es otra cosa muy, muy interesante, porque el cubano se organizó políticamente desde el comienzo de los 50. Y el cubano, en cierto modo, es muy conservador en la política hacia Cuba, pero muy progresivo en términos de ayuda social. Pero al mismo tiempo hay sectores de la comunidad cubana muy conservadora, pero menos conservadora y más reaccionaria. Lo que nos ha faltado a nosotros no es la cantidad de personas, sino la falta del registro para elegir. Y ahora ha aumentado ese registro, creo que casi el 200%. Entonces muchos más mexicanos, muchos más ciudadanos de origen mexicano se han registrado para votar. Y con esto de Trump, les garantizo que van a salir. En esta última elección que tuvieron en Phoenix, había cientos de personas esperando para votar. Antes eran 10, 20, 30, ahora 100. Para pasado mañana va a ser miles. Porque más y más la organización, es decir, organizaciones que están organizando políticamente son muy fuertes. Tengo varias preguntas para el doctor Carlos Vélez, pero las voy a dejar para el brindis. Quería solamente felicitarte, Carlos. He tenido la oportunidad de conocerte en ambos lados de la frontera, en Tucson, en Phoenix, y bueno, ahora nos renombramos. Y quería hacerte comentario de que ahora he trabajado con estudiantes de posgrado en Tucson, en la universidad, y ahora aquí en SIMBESTAF como investigadora, y trabajo en una población migrante de retorno en Puebla. Y quería decirte que en términos de teóricos, conceptos de fondo de sabiduría, todas las redes que tú has presentado, que has trabajado desde los 60, creo que están más vivos todavía en ambos, en la academia, que obviamente se te está reconociendo hoy, y aparte lo aplicado como psicóloga educativa, trabajando con chavos que no hablan español, regresan de Nueva Jersey. Esta comunidad tiene la Receiving Community, ¿no?, en Nueva Jersey. Y lo importante que es problematizar, ahora sí con tus conceptos, qué significa ser mexicano, más allá de la frontera, en esos kilómetros, ¿no?, físicos, geográficos, sino de identidad, de esos fondos identitarios también, que afectan e impactan a estos chicos. Y me parece que es solamente como empezar a tomar todo esto, ahora lo que sigue en comunidades de este lado aquí en México. Felicitaciones por todo tu trabajo y cómo has contribuido a la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, agradecemos su participación, su presencia, y un aplauso para el doctor Vélez Ibáñez. Todos invitados, invitadas a un brindis que nos ofrece la Academia Mexicana de Ciencias.